Por favor, abran sus Biblias en el Evangelio según Mateo, en el capítulo número 26. Mateo 26, versículo 17 al 30, en un tema que se titula La última Pascua judía. La última Pascua judía. En Mateo capítulo 26, el Señor Jesucristo está a unas pocas horas de ir a la cruz, de ser crucificado, y se reúne con sus discípulos en un aposento alto, en un segundo piso, un salón grande, en donde toman la última Pascua judía y donde el Señor inaugura justamente la primera cena del Señor. Vamos a dar lectura a Mateo 26, verso 17 al 30. Así dice la palabra de Dios. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Estoy en Mateo 26, verso 22. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. La noche anterior al día de la crucifixión, Jesucristo celebró la Pascua con sus discípulos. Este era un momento que había estado esperando con gran expectativa por el gran amor que les tenía. La cena de la Pascua se celebraba entre las 6 de la tarde hasta aproximadamente la medianoche. Y en esta cena Jesús estaría celebrando la última Pascua judía, cumpliendo al pie de la letra los mandamientos del libro del Éxodo y del Levítico que ordenaba el cumplimiento de esta fiesta. Y esta sería la última vez que sería celebrada la Pascua judía, porque el Señor Jesucristo estaría iniciando ahora otro memorial. Ya no sería necesario celebrar la Pascua nunca más, y ahora el Señor sustituiría la Pascua judía por el memorial de la Cena del Señor que celebramos los cristianos hasta el día de hoy. A partir de ese día ya no sería necesario sacrificar más animales ni derramar sangre de ovejas o de cabras, porque el mismo Jesucristo se convertiría en nuestra Pascua. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5, 7, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Él mismo era el Cordero de la Pascua, el Cordero perfecto, el Cordero santo, elegido por Dios para derramar su sangre en la cruz. Él mismo sería el sacrificio de la Pascua. Vamos a analizar este pasaje de una manera profunda. Yo les invito a que me acompañen al versículo 17, Mateo 26, verso 17. Vean cómo fue la preparación de esta última Pascua. Dice el verso 17 que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? La Biblia es un libro exacto, nos da las fechas exactas, los momentos exactos. Dios nunca llega tarde a ninguna de sus citas, y por eso el verso 17 nos sitúa en la cronología del calendario judío, diciéndonos que fue en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta duraba 7 días, 7 días. Y el primer día justamente era el día de la Pascua. ¿Qué significa esto de la Pascua? Es una palabra
hebrea, que es la palabra Pesaj, Pesaj, que significa pasar de largo, pasar de largo. Y esto era porque en el libro del Éxodo, ustedes recordarán que el Señor envió plagas a Egipto. Y la última de las plagas fue cuando el ángel del Señor entró a Egipto para matar a todos los niños primogénitos de los egipcios. Pero el Señor le había ordenado a Israel que pusiera sangre de los animales del Cordero de la Pascua en los dinteles de la puerta. Así que cuando el ángel del Señor pasaba y veía esa sangre en los dinteles, pasaba de largo y no tocaba a los primogénitos de los judíos, de los israelitas. Así, de esta manera no murió ningún bebito judío, ningún primogénito judío, pero el Señor juzgó a los primogénitos de los egipcios. El ángel, al ver la sangre en la puerta, pasaba de largo, o en inglés, pass over, pasar de largo. Eso es lo que significa la palabra Pascua, pasar de largo, porque el Señor protegió a los primogénitos de los israelitas. La cena de la Pascua, de acuerdo al libro del Éxodo y Levítico, se celebraba en una fecha específica, apúntala. Era el día 14 del mes judío de Nisán. Esto está en Levítico 23, versículo 5. Entonces, ese día 14 del mes de Nisán, por la tarde, la nación de Israel tenía que sacrificar a un corderito, poner la sangre en los dinteles de las puertas para ser protegidos por el Señor. Y desde ese entonces, hermanos, hace 3,500 años, la nación de Israel celebra la fiesta de la Pascua el día 14 del mes judío de Nisán. Esta fecha concuerda con la famosa Semana Santa que tenemos los cristianos, que es la semana de la pasión cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Ahora bien, el día 10 del mes judío de Nisán, los israelitas tenían que seleccionar al corderito 4 días antes. El día 10 tenían que ir al corral, seleccionar al corderito. El corderito tenía que ser perfecto, sin mancha, limpio, de 1 año, un corderito pequeño. El día 10 de Nisán. ¿Ustedes saben dónde estaba Jesucristo el día 10 de Nisán del año 33 de la era cristiana? Jesucristo se encontraba entrando a la ciudad de Jerusalén. El famoso pasaje de la entrada triunfal a Jerusalén, donde salió toda la nación para recibir al Hijo de Dios y decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Juan capítulo 12, verso 13. Toda la nación salió a las afueras de las puertas a recibir a Cristo y ponían así sus mantos y sus palmas para que Él entrara en aquel burrito o en aquel pollino. En otras palabras, el día 10 de Nisán, Jesucristo fue seleccionado por Dios y por toda la nación de Israel como el Cordero perfecto, el Cordero de la Pascua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero mostrarles en 1 Corintios capítulo 5, por favor, versículo 7. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. ¿Cómo es que el apóstol Pablo nos aclara que Cristo es ahora nuestro Cordero de la Pascua? Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Pablo dice en Corintios 5:7: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. No es necesario ya entonces hacer sacrificios de animales, ya no es necesario practicar los ritos judíos del Antiguo Testamento, esperar el 14 de Nisán a las 12 del día para sacrificar a este corderito y preparar la cena, porque ahora Cristo, Él es el Cordero de la Pascua, Él es el que derramó su sangre en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Regresamos a Mateo capítulo 26. Quiero explicarles con detenimiento este pasaje tan precioso, porque en el versículo 17 Mateo nos dice lo siguiente: primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua?
Entonces aquí la Biblia dice que vinieron los discípulos, algunos de ellos, y le preguntaron a Jesús. Daban por hecho que Jesús celebraba la Pascua. Jesús era judío y todos los años de su vida celebró la Pascua y fue al corralito en el día 10 con los sacerdotes, seleccionaron al corderito, prepararon la cena y cenaron de 6 de la tarde a 11, 12 de la noche durante toda su vida. Entonces los discípulos ya sabían que él iba a celebrar la Pascua. Se adelantan y le preguntan: Señor, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? De acuerdo al Evangelio de Marcos y al Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 8, quienes fueron enviados a preparar la Pascua fueron Pedro y Juan. Pedro y Juan. Lucas 22, 8 dice que Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: prepárenos la Pascua para que la comamos. Y el Evangelio de Marcos nos da más luz acerca de cómo iban a preparar esta cena. Vamos a Marcos capítulo 14, verso 13 al 15. Tenemos que comparar todos los versículos de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y también el evangelio de Juan para tener el panorama completo. Vean Marcos 14, por ejemplo, versículo 13. El Señor Jesucristo envía entonces a Pedro y a Juan, y dice Marcos 14, 13, que les dijo: vayan a la ciudad, a Jerusalén, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decida el señor de la casa. El maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. El Señor envía a Pedro y a Juan, les dice: vayan a Jerusalén, y cuando vayan caminando por la ciudad van a encontrar a un hombre que viene cargando un cántaro de agua. Seguramente Pedro y Juan lo identificaron rápidamente porque los cántaros de agua nunca eran cargados por hombres, eran cargados por mujeres. Entonces el Señor Jesucristo sabía perfectamente, o había hecho arreglos para que cuando entrara Pedro y Juan a Jerusalén encontraran a este hombre, lo identificaran inmediatamente y fueran llevados por él a la casa donde habría de celebrarse la última Pascua, en un lugar llamado el aposento alto, un lugar amplio donde podían estar los 12 discípulos con una mesa cómodamente comiendo la cena de la Pascua. Ahora, ¿quién era este hombre que llevaba el cántaro? ¿Quién era? ¿Quién era el amo, el señor de este hombre? ¿Dónde era la casa donde Jesús iba a celebrar la Pascua? Bueno, este hombre que llevaba el cántaro y su señor era alguien que evidentemente no conocían los discípulos, pero que sí conocía el Señor Jesús. Eran amigos de Jesús. Jesús había arreglado clandestinamente, secretamente, esta cena de la Pascua y solamente envió a Pedro y a Juan para que pudieran hacer los arreglos de la cena. ¿Por qué el Señor lo hizo en secreto? ¿Por qué lo hizo clandestinamente? Porque si le hubiera avisado a los 12 discípulos dónde habría de ser la cena de la Pascua, seguramente Judas el traidor hubiera llegado con los soldados romanos para que prendiesen a Jesús en el aposento alto. Así que Jesús tuvo que mantener esto en secreto. Él hizo estos arreglos. Él sabía que en la cena de la Pascua no iba a ser entregado, sino que sería horas más tarde en el huerto de Getsemaní, y por esta razón hace todos los arreglos para poder cumplir con su misión de ir a la cruz del Calvario. Escucha esto: los romanos no tomaron la vida de Jesucristo. Los judíos no tomaron la vida de Jesús para crucificarle. Judas no tomó la vida de Jesucristo para ser crucificado. Jesús hizo todos los arreglos para poner su propia vida para rescatarnos a nosotros de la condenación eterna. En Juan capítulo 10, versículo 17 y 18 se registran unas palabras maravillosas de nuestro Señor Jesucristo. Juan 10, versículo 17 y 18 son palabras de Jesús, y Él dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Qué dice el versículo 18, hermanos? Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento
recibí de mi Padre. El Señor Jesucristo fue a la cruz voluntariamente, no por la traición de Judas, no por los arreglos de los romanos, no por las traiciones del Sanedrín judío de Anás y Caifás, sino que Él mismo, en su carácter de Dios en la carne, Él puso su vida para rescatarte a ti. Toca a una persona a tu lado y dile: Jesús puso su vida para rescatarte a ti. Amén. Regresamos al Evangelio de Mateo, por favor, capítulo 26, verso 19. Vamos a explicar ahora este versículo 19. Dice el verso 18, que lo acabamos de explicar. Jesús les dijo: id a la ciudad a cierto hombre, decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Verso 19. Y los discípulos, ¿qué discípulos? Pedro y Juan, hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. ¿Qué hicieron los discípulos cuando recibieron la instrucción de Jesús? Prepararon la Pascua. En otras palabras, obedecieron. Pedro no cuestionó la instrucción de Jesús. Juan no comenzó a reclamarle a Jesús, no le dijo: Señor, pero no estamos de acuerdo contigo, no queremos que mueras. Vamos a reconvenirte para que salgamos escapando de Jerusalén. No queremos que seas crucificado, Señor. Ni Pedro ni Juan reclamaron la instrucción de Jesucristo, porque los discípulos de Jesús siempre obedecen al Maestro. Apúntalo. ¿Eres tu discípulo de Jesucristo? Digan amén más fuerte, hermanos. Si tú eres un verdadero discípulo de Jesucristo, estarás siempre dispuesto a obedecer y aceptar la voluntad del Maestro. Nunca cuestionemos al Maestro. Nunca querramos sugerirle cosas que pensemos que son mejores. Nunca le reclames al Señor su voluntad en tu vida. Hay muchos hermanos que están muy inmaduros y que reclaman al Señor: ¿por qué, Señor, permitiste esto? ¿Por qué esta enfermedad? No estoy de acuerdo, Señor, en haber nacido aquí en Xochimilco. ¿Por qué no nací mejor en Alemania, en la familia real, Señor? ¿Por qué me diste esta esposa? ¿Por qué me enviaste estos hijos, Señor? Son muy rebeldes. Y comenzamos a cuestionar, comenzamos a reclamarle al Señor. Es un pecado. Pedro y Juan en este pasaje simplemente obedecieron. El primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 22, dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así que Pedro y Juan prepararon la cena de la Pascua. Y quiero explicarle cómo se preparaba esta cena de la Pascua. Muy temprano salían de compras, salían a escoger el corderito pascual. Tenían que ir a los corrales autorizados por el Sanedrín y por el templo judío. Y entonces, al seleccionar el corderito, tenían que pagar por el corderito, tenían que llevarlo justamente a las 12 del día. A las 12 del día tenían que llevarlo al templo, y a esa hora el sacerdote tomaba un cuchillo y degollaba al animalito y derramaba su sangre para cubrir los pecados del pueblo. Así que los discípulos de Jesucristo prepararon esta cena, fueron a comprar el animalito. También se preparaba un cacharro de agua salada que tenía que colocarse en la mesa para recordar las lágrimas que tuvieron que derramar los israelitas cuando salieron de Egipto, cuando eran esclavos de Egipto. También se preparaba una ensalada de hierbas amargas, de rábano, lechuga y otras verduras semejantes, limón, etc. Y esto tenía el propósito de recordarles la amargura de la esclavitud que pasaron en Egipto. Se preparaba también, además del corderito, una ensalada llamada jaroset, una pasta con ensalada, con manzanas, dátiles, granadas y nueces, que servía para recordarles la arcilla con la que habían sido obligados a hacer ladrillos en Egipto. Y por último, se preparaban 4 copas que se tomaban a lo largo de las 6 horas de la cena de la Pascua. Estas 4 copas era para recordarle a quien tomaba la Pascua las 4 promesas que aparecen en Éxodo capítulo 6, versículo 6, que dice así: yo os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto, os libraré de servidumbre, os redimiré con brazo extendido y os tomaré como mi pueblo y seré
vuestro Dios. Así que estos eran los preparativos para la Pascua. A las 12 del día se sacrificó al animalito. Entre las 3 y las 6 de la tarde se hacían los preparativos, se servía la mesa. La mesa no era una mesa como las nuestras, con sillas más o menos como de este tamaño en las que estamos sentados. Eran mesas en forma de V chica, se disponía la mesa en forma de V chica, con unas sillas muy muy chiquitas en donde el invitado a la cena se recostaba, se reclinaba. No se sentaban como en nuestras mesas rectangulares, se reclinaban para poder convivir entre todos. Y la cena se llevaría a cabo de las 6 de la tarde a las 12 de la noche. Al día siguiente de que Jesucristo tomó la Pascua con sus discípulos, que fue un jueves por la noche, al día siguiente, que era el día 14 de Nisan, a las 12 del día, el Señor Jesucristo sería crucificado en la cruz del Calvario y colgaría en la cruz hasta las 3 de la tarde. Entre las 3 y las 6 de la tarde habría un terremoto, el sol se oscurecería y la luna aparecería en el firmamento de color rojo como la sangre. Muchos estudiosos han calculado la fecha de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y de acuerdo a descubrimientos astronómicos e investigaciones científicas que se han hecho en los últimos años, los científicos han demostrado que hubo un solo día, que era el día de la Pascua, que cayó en viernes, cuando Jesucristo fue crucificado, en donde hubo un eclipse parcial de luna. Y la luna apareció roja, roja como la sangre desde las 3 de la tarde y durante toda la noche y la madrugada del día siguiente, el 15 de Nisan, que empezaba a las 6 de la tarde. Y esa fecha que se ha calculado de la crucifixión de Cristo donde ocurrió este eclipse, si quieres apuntarla, fue el viernes 3 de abril del año 33 de la era cristiana. El viernes 3 de abril en nuestro calendario gregoriano corresponde exactamente a la tarde del viernes 14 de Nisan en el calendario judío, cuando Jesucristo tenía que ser crucificado. ¿Quieren entrar conmigo a la cena de la Pascua? ¿Quieren ver lo que pasó? Regresamos a Mateo, capítulo 26, versículo 20, por favor. Mateo 26, 20. Cuando llegó la noche, alrededor de las 6 de la tarde, se sentó a la mesa con los 12 Jesús. En esta mesa, en forma de V chica, ¿dónde estaría sentado Jesucristo? En la cabecera, donde convergían los dos ángulos de la mesa. Se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo, esta palabra es la palabra griega amén, amén. Ojalá lo hubieran puesto en la Reina Valera, en vez de poner amén, pusieron de cierto os digo, ciertamente, en verdad les digo, que uno de ustedes me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? El Señor Jesucristo sabía perfectamente que Judas, el traidor, sería el instrumento en las manos de Satanás para entregarlo a las autoridades judías. Pregunta: ¿cómo sabía el Señor Jesucristo que Judas era el traidor? ¿Acaso Judas actuaba como traidor? ¿Los otros 11 discípulos sospechaban acaso de Judas? No, de ninguna manera. Judas los había engañado a todos. Él era el tesorero del ministerio, el que recibía las ofrendas y extraía del dinero de las ofrendas. Era un ladrón, era un traidor, pero nadie lo había descubierto. ¿Cómo sabía entonces Jesús? Si Judas era un gran actor, un gran mentiroso, ¿cómo supo Jesús que Judas era el traidor? Bueno, es una demostración más de la deidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios en la carne. Él conoce todas las cosas. Él conoce los pensamientos más íntimos de cada uno de nosotros. Él sabía exactamente
todo lo que iba a pasar en esa cena de la Pascua, a qué hora iban a venir por él los soldados romanos, cómo habría de sudar sangre en el huerto de Getsemaní, cómo habrían de colgarlo en la cruz, y él sabía también que iba a resucitar al tercer día. Él profetizó su muerte y su resurrección, porque el Señor Jesucristo es Dios. ¿Cuántos le dan la gloria a él? Es el Señor Jesucristo en quien tú has creído como Señor y Salvador. Salmo 139, muy famoso. Muchos de ustedes lo conocen hasta de memoria. Salmo 139 del 1 al 6, dice la Escritura: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Jesucristo, como si estuviera en un cuarto de inteligencia con muchos monitores alrededor de él, y un monitor era el monitor de lo que iba a pasar esa noche, y la traición de Judas, y cómo iban a venir al huerto de Getsemaní, y cómo lo iban a encarcelar, y cómo iba a morir en la cruz, cómo Pedro lo iba a negar, y después iba a beber el vinagre en la cruz, y después iba a bajar al sepulcro, iba a resucitar, y después los iba a encontrar en Galilea. Todo estaba bajo control en la mente de Cristo, porque Él examina todas las cosas. ¿Y qué aprendemos nosotros? ¿Cuál es la lección para nosotros? La lección es la siguiente: nunca quieras esconder nada de Dios, porque Él conoce todo. Él conoce tus pensamientos, Él conoce tus emociones, Él conoce tus problemas, Él lo sabe todo. Aún antes de que tú pronuncies una palabra, Él sabe lo que vas a decir. Él sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Él conoce toda tu vida. Dile a la persona a tu lado: Él lo sabe todo. Entonces es absurdo querernos esconder de Dios. Es absurdo querer huir de Dios. Es absurdo querer engañar a Dios. Él conoce todas las cosas. Es mejor sincerarnos con Dios y decirle: Señor, yo soy un pecador, y tú sabes el pensamiento que tuve ayer, Señor, y sabes que hay codicia en mi corazón, y sabes que hay envidia en mi corazón, y sabes que no te amo en realidad, Señor. Mejor te digo la verdad. Perdóname, límpiame con tu sangre y restáurame a la comunión contigo. Así que Jesús conocía perfectamente al traidor. Él sabía que Judas el Iscariote sería el traidor. Vean el versículo 22, Mateo 26, regreso a nuestro pasaje. Dice el verso 22 que los discípulos se entristecieron en gran manera. Lupeo del griego, un sentimiento de tristeza, de dolor. Se entristecieron y comenzaron a preguntarle al Señor: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Soy yo el que te va a traicionar, Señor? Comenzaron a preguntar públicamente entre todos. En el versículo número 23 dice que entonces respondió Jesús y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre porque en el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera ese hombre no haber nacido. ¿Quién era ese hombre? Judas, por supuesto. Ahora, aquí hay un detalle interesante en los evangelios. Tenemos que leer el evangelio de Marcos y de Lucas y sobre todo el de Juan, porque no es posible que esta declaración haya sido pública. Si hubiera sido pública y Jesús hubiera dicho: uno de ustedes me va a entregar, el que mete conmigo el bocado al plato. Y entonces todos hubieran visto que Judas era el traidor, y ahí seguramente Pedro y Juan y los demás, Andrés, se hubieran levantado a linchar a Judas. ¿Nunca se ha preguntado eso? ¿Cómo fue entonces esta escena? Tal vez fue en privado, o no se dieron cuenta los demás, o se hicieron de la vista gorda tal vez. El evangelio de Juan nos lo explica claramente. Juan capítulo 13, versículo 23 al 26. Juan 13, 23, dice así la palabra: recostado al lado de Jesús estaba el apóstol Juan, el discípulo amado. A este pues hizo señas Simón Pedro. Juan está recostado al lado de Jesús en esta mesa en forma de B chica. Al lado derecho de Jesús está el apóstol Juan, jovencito, el discípulo amado, recostado en el pecho de Jesús. Y del lado izquierdo está Judas el traidor. Y dice Juan 13:23 que Juan, recostado al lado de Jesús, a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba.
Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. En otras palabras, esto fue en privado. Pedro comenzó, cuando Jesús dijo: uno me va a traicionar, y Pedro comenzó a hacerle señas a Juan. Hey, Juan. Y Juan: ¿qué pasó, Pedro? ¿Qué pasó? Pregúntale al Señor. Pregúntale quién es el traidor. Y entonces Juan, que estaba recostado en el pecho de Jesús: Señor, ¿quién es el traidor? ¿Quién es el traidor? Y Jesús le dijo: Judas. Y de esa manera, aparentemente no se dieron cuenta inmediatamente los discípulos que Judas era el traidor, y de esa manera Judas pudo salvar la vida en ese momento. Si no, estoy seguro que Pedro hubiera venido con una espada y lo hubiera asesinado ahí mismo. Más adelante Judas sale de la cena. Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas sale y traiciona al Señor y trae a los soldados romanos. Vean el verso 25, Mateo 26, 25. Vean el descarado de este traidor, el descaro de este traidor. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? ¡Qué hipócrita! Ponga cara de sorpresa a todos y díganle junto: ¡qué hipócrita! No puedo imaginarme la voz de traición con la que hizo esa pregunta. ¿Soy yo, maestro? Qué voz tan diabólica, tan satánica, tan oscura. Y Jesús simplemente lo tenía al lado, a la izquierda. Le dijo: tú lo has dicho. Proverbios 11:9 dice que el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Tenemos que arrepentirnos de toda hipocresía, de pretender cosas que no somos, que no son verdad, de decir cosas que son mentiras, de fingir delante de los demás. Nosotros debemos ser cartas abiertas, debemos ser sinceros. Dile a la persona a tu lado: sé sincero siempre, di la verdad siempre. No te metas en problemas como Judas. Hermanos, me duele en mi corazón decir esto, pero la mayor parte de la humanidad tiene el espíritu de Judas. Y traicionan a Jesucristo todos los días con sus pecados y con sus acciones. Niegan al Señor que murió por ellos. No les importa la palabra de Dios. Su pensamiento es de continuo el mal. Y cuando se les expone el evangelio, no les importa y no les interesa la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz. Para este tipo de traidores ya no hay más sacrificio. Han cometido el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, del cual habla Hebreos capítulo 10 verso 26, que dice: si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por los pecados, ya no hay más misericordia. Y dentro de la iglesia, lamentablemente, también hay por ahí sentado uno que otro Judas, que nada más viene a ver qué saca, a ver a quién defrauda, a quién roba, a quién tranza, qué ventaja puede sacar. No viene por amor a Jesucristo, no viene porque fue redimido con la sangre de Cristo, viene como el traidor. El trigo y la cizaña siempre crecen juntos. Para terminar, vamos a Mateo 26, la institución de la cena del Señor. Vean el verso 26 en adelante. Después de esta escena tan triste, tan dolorosa de traición de Judas, dice la Biblia que mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. El Señor Jesucristo daba gracias por los alimentos, ¿no es verdad? Pero lo hacía de forma diferente a nosotros. Nosotros tomamos cierta costumbre, cierta tradición de cuando estamos en la mesa, cerramos los ojos, inclinamos la cabeza en señal de reverencia, de respeto al Señor, y alguno de nosotros da gracias: Señor, gracias por este alimento, amén, lo bendecimos, amén. Pero el Señor Jesucristo era todo lo contrario. El Señor Jesucristo levantaba los ojos al cielo, tomó el pan. Esta expresión, tomó el pan, en el original griego, quiere decir que levantó el pan de tal manera que fuera visible para todos los discípulos. Y con sus ojos abiertos y dirigiendo su oración al cielo, dijo: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi
Lehemmi ha-eretz, es en hebreo. En español, Señor Dios eterno, tú eres maravilloso, bendice el fruto de la tierra. Él bendijo el pan, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos. Y les dijo, coman este pan, porque este pan es mi cuerpo. Qué pasaje tan profundo, porque ese pan representaba en ese momento el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Él partió, quebrantó, rompió el pan, y al dárselo a los discípulos lo tomaron y ¿qué comenzaron a hacer? Lo comenzaron a masticar. ¿Qué es lo que hacemos en la cena del Señor justamente en este memorial? Eso representa que Jesucristo fue destrozado, fue herido por nuestras transgresiones, fue molido por nuestros pecados, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros viviéramos por la justicia y por cuya herida fuimos sanados. Ese pan en este momento de la cena del Señor era una representación del Cordero de la Pascua, Jesucristo en su cuerpo que fue destrozado. Es muy importante que tú aprendas esto que enseña la Biblia. Cuando tomamos la cena del Señor no es un ritual, no es algo que hacemos por costumbre o religión, es un memorial. Ese memorial de la cena del Señor, ¿verdad?, elimina la Pascua judía y ahora nosotros podemos recordar simbólicamente el cuerpo de Jesucristo que fue destrozado en la cruz por cada uno de nosotros. Podemos sentir cómo Él fue molido cuando nosotros masticamos de este pan. Es un memorial precioso. Aquí en esta iglesia lo celebramos el primer domingo de cada mes, pero tú lo puedes celebrar en tu casa. O sea, hay un enfermo, un hermano que está en un hospital, a los presos que están en las cárceles, en un orfanatorio con niños. Tú puedes llevar pan, puedes llevar agua de Jamaica, jugo de uva y celebrar con ellos la cena del Señor para recordar justamente esto. Lamentablemente en nuestro país, una de las religiones más populares que llegó hace 500 años, por cierto, este 2019 se celebra el 500 aniversario de la llegada de un hombre llamado Hernán Cortés, que venía con un ejército de 500 españoles y con unos sacerdotes de la religión católica romana con una cruz y una Biblia gigantesca que nunca la abrieron. Y entonces convirtieron a este pueblo, que era un pueblo indígena, a la religión de ellos, a la religión católica romana. Y en la religión católica romana ocurre un milagro, de acuerdo a su teología de ellos, en donde en el memorial, que era un memorial de la cena del Señor, se transforma ahora en algo real. Y cuando el sacerdote católico levanta la hostia, esa hostia se convierte literalmente en el cuerpo de Jesucristo. Y cuando levanta el vino el sacerdote católico, ese vino se convierte literalmente, de acuerdo a su teología, en la sangre de Cristo. Y si tomáramos una muestra, la lleváramos al laboratorio médico, saldrían leucocitos, glóbulos blancos y glóbulos rojos. En otras palabras, en el catolicismo romano ocurre el milagro de la transubstanciación. Apúntalo. Es un dogma falso en la iglesia romana, la transubstanciación, que ofende al evangelio y presenta un falso Cristo que ellos se comen literalmente. En otras palabras, el rito de la misa se convierte en un sacrificio caníbal, en donde comen carne humana y beben sangre humana. La carne y la sangre de Cristo literalmente. Por eso la misa no se llama misa, se llama el santo sacrificio de la misa. Así se llama, es el nombre oficial desde Roma. ¿Por qué se llama el santo sacrificio de la misa? ¿A quién están sacrificando? ¿A quién están matando? Al Hijo de Dios. Y la Biblia dice en Hebreos que Jesucristo murió una sola vez por los pecados de todos nosotros. No es posible que sigan sacrificando y sacrificando a Cristo una y otra vez. Esta religión presenta un falso Cristo a sus
feligreses y representa una falsa doctrina totalmente pervertida. Se llama falsas religiones. Jesucristo nunca fue su intención que el pan y la copa se convirtieran en su carne física o en su sangre física. Era simplemente un memorial. Hagan esto para memoria de mí. Eso se llama memorial. Ahora, vamos a terminar explicando qué significa comer la carne de Cristo y qué significa beber la sangre de Cristo. Vamos a Juan capítulo 6, por favor, porque es una pregunta muy profunda que todos debemos de responder. Juan 6, versículo 50, por favor. Juan 6, versículo 50. Son palabras del Señor. ¿Están listos? ¿Qué dice? Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Dice Jesucristo, escucha, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré para la vida del mundo. El pan era un símbolo de la carne de Cristo, y Cristo nos dice en el versículo 51 que si alguno come de este pan vivirá para siempre. ¿Cuántos quieren vivir para siempre? Entonces, ¿qué debes hacer? Comer, ¿qué? El pan, la carne de Cristo. Versículo número 52, por favor. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Los judíos decían, ¿cómo nos va a dar de comer su carne? Y ni modo que se saque su sangre y nos la dé en una copa. Eso es caníbalo, ¿qué pasa? No entendieron nada los judíos, igual que la falsa religión del catolicismo. Verso 54, léelo conmigo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Cuántos de nosotros queremos comer la carne de Cristo? ¿Cuántos queremos beber su sangre? De forma simbólica, por supuesto, como un memorial. ¿Qué significa comer la carne de Cristo en la palabra de Dios? Te lo voy a explicar, muy sencillo. Comer la carne de Cristo significa recibirlo como Señor y Salvador, arrepentirnos de toda nuestra maldad y de todo nuestro pecado y experimentar el milagro del nuevo nacimiento. Repito, comer la sangre de Cristo significa recibirlo en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida. Significa dejar el pecado, dar fruto de arrepentimiento, y significa experimentar el milagro de volver a nacer otra vez. Y en ese instante del nuevo nacimiento, Cristo mismo se te metió adentro. Dile a la persona a tu lado, Cristo se me metió adentro. Como cuando vamos a la escuela dominical y les decimos a los niños, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús, hijito? Y los niños de 3, 4, 5 años, ¿qué dicen? ¿Dónde está Jesús? ¿Y qué te dicen? Aquí. ¿Dónde? En mi collallón. Se me metió a mi corazón. ¿Es cierto eso? ¿Tienen la teología correcta nuestros niños de dominical de 3 años? Sí tienen la teología correcta. Porque Jesucristo se nos mete al corazón en la persona de su Espíritu Santo. Y cuando Cristo se mete a tu vida y se mete a tu corazón, ahí estás comiendo la carne de Cristo.
teniendo comunión con Él, como en esa cena de la Pascua, donde nos podemos sentar con Él y podemos recostarnos como Juan en su pecho, y podemos hablarle, y podemos besar sus pies, y podemos adorarlo como lo hacíamos en la alabanza, y podemos reunirnos a escuchar la palabra de Dios, y podemos orar a Él. Ahí estás comiendo la carne de Cristo Jesús. ¿Cuántos les gusta comer la carne de Cristo? Gloria a tu nombre, Señor. Pablo lo entendía muy bien. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo vive en mí, dice Pablo. Estoy juntamente crucificado con Él. Ya no vivo yo, Él vive en mí. Además, al comer la carne de Cristo somos introducidos. No solamente Cristo es introducido en nosotros, sino nosotros somos introducidos también en Él, en su cuerpo, en su cuerpo. Somos bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es un símbolo de la iglesia. Y venimos a formar parte de una nueva familia cuando comemos la carne de Cristo, que es la familia de la iglesia. Terminamos en Mateo 26 con el verso 27 y 28. Dice aquí la escritura que después de tomar el pan, tomó la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Era su sangre física, literal? No, era un símbolo. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. La sangre del Señor Jesucristo nos redime, nos perdona. Dice Colosenses 1:14 que en su sangre tenemos redención. Diga conmigo: redención. Al tomar la copa, al tomar este jugo de uva, estamos recordando, estamos anunciando que el Señor nos compró. ¿De dónde te compró el Señor? Es una ilustración del mundo antiguo. En el mundo antiguo habían mercados, así como los mercados actualmente de frutas y verduras, pero en aquellos años no solo se vendía frutas y verduras, se vendían esclavos. Y venían de África, de muchos lugares, de Asia, muchachos, hombres, mujeres, sobre todo hombres fuertes, para trabajar en las haciendas. Y si tú eras pudiente, tenías dinero, ibas al mercado y podías comprar un esclavo y maltratarlo, hacer lo que quisieras con él para ponerlo a trabajar en tu hacienda. Era tu sirviente, tu siervo, se pagaba con dinero, con plata. Y esa figura del mercado de esclavos, el Espíritu Santo la toma para explicarnos que el Señor Jesucristo con su sangre nos compró del mercado de esclavos donde tú y yo nos encontrábamos hace tiempo, porque nosotros éramos esclavos de Satanás y esclavos del pecado y servíamos al pecado, ¿no es verdad? Y andábamos en cuanta cosa, en cuanto pecado, en cuanta suciedad, en cuantas tinieblas. Y el Señor Jesucristo llegó a ese mercado y con su sangre preciosa derramada en la cruz, Él pagó por tu alma, te compró y te arrebató de las garras de las tinieblas y del diablo y te trasladó al reino de su luz admirable. Tú fuiste redimido, comprado por la sangre de Cristo Jesús. Y eso es lo que anunciamos en la cena del Señor. Al tomar tú la copa, recuerda su sangre y le dice: Señor, gracias porque tú me compraste, tú me redimiste del mercado de esclavos y ahora soy, como cantábamos en la alabanza esa preciosa canción, ahora somos libres. Versículo 27, dio gracias por la copa, les dijo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí en este momento Jesucristo anuncia un nuevo pacto. ¿Ya lo viste en el verso 28? Esta es mi sangre del nuevo pacto. Quiero hacerle una pregunta: ¿de qué nación era Jesús? ¿Qué nacionalidad tenía? Judío, de Israel. ¿De qué tribu era Jesús? Judá. ¿Su papá adoptivo José era judío? María, su mami, judía. Los ancestros, judíos. Hasta el rey David, que era su tatarabuelo, judío. Y de ahí para atrás, judíos hasta Abraham. Este nuevo pacto que Jesús hace, lo hace con sus discípulos, ¿verdad? Los 12 discípulos de Jesús, ¿de qué nacionalidad eran? Judíos los 12. 11 de la región norte de Galilea
y el traidor era del sur, era como aparte ese. Y entonces el Señor hace un nuevo pacto, no con la iglesia, hace un nuevo pacto con Israel, con la nación de Israel. Y este nuevo pacto se encuentra en Jeremías capítulo 31, verso 31 en adelante. Lo puedes leer en tu casa, ya no tenemos tiempo ahorita. Pero en este nuevo pacto dice el Señor que hará un nuevo pacto con la casa de Israel. Y en este nuevo pacto toda la nación de Israel conocerá al Mesías. Y sabrán que Jesús, Yeshua, es el Salvador, era el Mesías, el Cristo. Y que no tendrán necesidad de que nadie les enseñe, porque el Señor mismo les enseñará y todos adorarán al Señor. Eso significa el nuevo pacto. Pero no se ha cumplido. La nación de Israel, 99% no conocen al Mesías. Yo tengo amigos judíos, les saco la Biblia, me la avientan al piso. Ay, no me enseñes eso me quema. Blasfemia, blasfemia. Y les hablo de Jesús, le digo, Yeshua es el Mesías. En el profeta Yeshayahu 53, Isaías 53, ahí está el Mesías, léelo en tu sinagoga. No me menciones ese nombre, es blasfemia, es una grosería para ellos. Menciona el nombre de Cristo, de Jesús. Están cegados. Pero cuando Jesucristo regrese a establecer su reino a esta tierra, se cumplirá el nuevo pacto que Dios hizo con la casa de Israel y con la casa de Judá, y toda la nación de Israel conocerá que Jesucristo es el Mesías de Dios. Se les van a quitar las vendas. Por esa razón debemos amar a la nación de Israel. Debemos amar a Israel. Oren todos los días por los niños, las niñas judías, por la nación de Israel, por su gobierno, por su gente, por los judíos aquí en México, en todo el mundo, porque ellos van a conocer al Mesías cuando Él regrese, cuando Él venga por ellos. Y como un adelanto nos lo da a nosotros la iglesia. Por eso el Señor, tan hermoso, tan lindo, tan amoroso, nos permite a nosotros que no somos judíos participar de la copa que representa su sangre. Y aunque no somos Israel, pero el Señor Jesús nos escogió como su novia, como su esposa amada, la iglesia. Nos dio un lugar de privilegio y de honor. Termino con el verso 29, se nos acabó el tiempo, Mateo 26, 29. Por eso Jesucristo, por esta razón del nuevo pacto con Israel, el verso 29, Jesús dice: os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid. Él ya iba a morir, resucitar y ascender al Padre, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Cuándo será el reino de su Padre? Cuando regrese Jesús a establecer su reino físicamente, literalmente, aquí en la tierra. Aquí Jesús celebrará la cena del Señor con todo Israel que lo negó. Y el versículo 30, cuando hubieron cantado el himno, alrededor de la medianoche, salieron rumbo al monte de los olivos. ¿Cuál himno cantaron? ¿Cantaron alguna alabanza moderna? Bueno, el Talmud designaba el himno como el Jalel, y se refiere al Salmo 113 al 118. Entonces, durante la cena, mientras estaban cenando y platicando, alguien se paraba y dirigía la alabanza, el Salmo 113, y cantaban el 113. Y luego por ahí de las 8 de la noche a las 8:30, el 114 y el 115. Y por ahí de las 9:30, el 116, el 17 y el 18. Ese era el himno que se cantaba durante la cena de la Pascua. Pero al terminar la Pascua, a las 12 de la noche aproximadamente, se cantaba el gran Jalel. El gran Jalel. Todos se ponían de pie para terminar la cena y cantaban esta preciosa alabanza que es el gran Jalel, el Salmo 136. ¿Leemos un fragmento? Con esto nos despedimos. Salmo 136. Vamos a leer los primeros 13 versículos. ¿Están de acuerdo? Es un salmo muy hermoso en la Biblia porque se repite una frase en todos los versículos. ¿Ya lo viste? ¿Cuál es la frase que se repite? Porque para siempre es su misericordia. Se anuncia un hecho, una maravilla del Señor, y todos cantan y dicen: porque para siempre es su misericordia. Vamos a leer los primeros 14 versículos. Yo voy a leer el primer fragmento del versículo y toda la congregación va a decir muy fuerte:
porque para siempre es su misericordia. ¿Están de acuerdo? Alabad a Jehová porque Él es bueno. Alabad al Dios de los dioses. Alabad al Señor de los señores. Al único que hace grandes maravillas. Al que hizo los cielos con entendimiento. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Al que hizo las grandes lumbreras. El sol para que señorease en el día. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Escucha lo que sigue. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos. La Pascua. Al que sacó a Israel de en medio de ellos. Con mano fuerte y brazo extendido. Al que dividió el mar rojo en partes. Y leemos juntos el 14 y 15. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Aplaude la misericordia de Dios. Maravilloso. El himno. Este himno cantó Jesús con sus discípulos en la última cena de la Pascua, la primera cena del Señor. Eso es lo que cantaron. No sé cómo iba la música, pero le vamos a pedir a Pablito y a su grupo que componga la música. Le ponga música a este salmo precioso, ¿verdad? Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias te damos, qué maravillosa es tu palabra, cómo tu Espíritu Santo nos ilumina, nos da luz, nos da paz, Señor, al leerla. Y levantamos nuestras manos a ti, te adoramos, Señor, porque tú eres el Cordero de la Pascua.